Arturo Poma tenía que entrar, que es algo que está recién más al final. Ya estamos. Sí, ya. Sí. No, está bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí al auditorio de la Universidad UNIAC. Me presento, soy Cristóbal de Ferrari, director de la Escuela de Música y Sonido, y hoy día tengo la grata misión de poner en marcha o hacer la primera actividad oficial de los magísteres que está ofreciendo nuestra Facultad de Artes de la Comunicación, el magíster en Estética de Música Popular y también el magíster en Gestión de Proyectos Artísticos. Para aquello tenemos aquí un panel de lujo, los cuales son todos docentes de esta propuesta académica, y la idea es que hoy día podamos debatir, conversar un poco de la importancia y el sentido que tiene el realizar estudios de posgrado respecto de las artes. Son atingentes, qué impacto pueden tener en la sociedad, qué impacto pueden tener en los mismos receptores, quienes están en necesidad de recibir propuestas artísticas. Bueno, la idea que nos reúne es eso, a modo de celebración y puntapié inicial de estas instancias. Para ello, muy importante, creo, que conozcamos un poquito de quiénes son los que conforman este panel. Tengo aquí unas reseñas que espero ser lo más breve posible, cosa difícil porque cada uno tiene bastante trayectoria y trabajo. Aquí parte del magíster en Estética de Música Popular, Javiera Bobadilla. Es docente en la asignatura Análisis y Aplicación Práctico Musical 1, Lírica, Forma y Organología en la Canción Tradicional Popular Chilena. Javiera, que es de la casa, que hizo su estudio de pregrado acá, es cantautora y líder del proyecto La Pájara, con lo que ha ganado 2 gaviotas de plata como mejor intérprete y como mejor canción en la competencia folclórica del Festival de Viña del año 2014. Javiera es doctora en música popular de la Universidad Politécnica de Valencia, España, institución que además le otorgó el grado cum laude por su sobresaliente investigación. A su vez, tiene una amplia trayectoria como docente universitaria y también como cantante popular. Un poco más allá, estamos partiendo por el magíster de Estética de Música Popular, Alejandro Guarelo, que es docente en la asignatura Análisis y Aplicación Práctico Musical 2, Análisis Sintáctico y Organología Orquestal Básica. Alejandro ha desarrollado una extensa actividad como director de obras contemporáneas y fundador de los festivales de música contemporánea chilena en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica, la PUC, del cual fue su director entre los años 2006 y 2012. Además, fue fundador y director de la revista Resonancia, publicación semestral del mismo instituto. Entre el 2009 y 2015 fue presidente de la SCD y posee una larga lista de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Allá, Lucía de la Maza, que ella es parte del magíster de Gestión de Proyectos Artísticos, es docente de la asignatura Diseño Estratégico y Producción de Proyectos, actriz, directora teatral, dramaturga, gestora y productora cultural, editora en las artes escénicas, licenciada en actuación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en iniciación a la investigación en las artes escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, diploma avanzado en estudios avanzados, Universidad Autónoma de Barcelona, diploma en administración cultural. Voy a pasar a Freddy, nuestro último de los panelistas, que es docente en la asignatura Administración y Planificación de Proyectos, actor, director teatral, gestor cultural del magíster en Dirección de Organizaciones Culturales de la Universidad de Barcelona, diplomado en Administración Cultural de la Universidad Católica. Participó en la elaboración del plan de gestión para la apertura del Centro Cultural Gabriela Mistral, encargado por la CNCA, integrante del equipo de estudios de proyecciones del Centro Cultural de Valparaíso, encargado también por el mismo organismo, y coordinador de estudio de audiencias para el Teatro del Lago. Bueno, creo que esto es una parte pequeña. Ahora
a lo que vinimos, que es a debatir y conversar sobre la tingencia y la importancia de que existan estudios de magíster y posgrado en relación a las artes y la cultura, ya sea desde el sustrato musical o del arte mismo como generación artística, o también de su gestión. ¿Están separados? ¿Están juntos? Se abre la palabra para quien quiera comenzar. ¿Comienzo yo? Las damas primero. ¿Se escucha? Sí. Para hablar de la importancia de los estudios formales académicos, me tengo que referir a la música, que finalmente es lo que me he especializado. Y para esto llegué puntualmente a una entrevista de Gastón Soulet, que dio en julio del año pasado. Él es filósofo y musicólogo, y se preguntaba ¿por qué existe un muro entre el saber académico y el saber popular? Esa pregunta a mí me tocó mucho porque veo la fractura, ¿no? Y él responde a esta misma pregunta que se hace en esta entrevista, un poco culpando, por decir de alguna manera, a la sociedad chilena de años atrás, que tenía gran gusto por la música clásica y europea, ¿no? Dando un protagonismo académico a esta música, un poco olvidándose de nuestras propias músicas tradicionales. Y siento que los estudios de pregrado enfocados en la música en Chile tienen un corto periodo histórico. O sea, hace muy pocos años uno puede ir a la universidad a tomar una licenciatura en música, y para qué hablar de posgrado. O sea, es un fenómeno que está ocurriendo ahora. Entonces siento que estábamos como al debe con esta parte musical, mientras que la música clásica iba sumamente aventajada. Y cuando hablo de música popular, no me refiero, y quiero aclarar, únicamente a la forma canción, que es tan popular para todos, presente en nuestra vida diaria, sino que quiero enfatizar en las músicas de tradición campesina. Por ejemplo, que además tiene relación con la asignatura que yo dicto en el magíster. Músicas que se vieron influenciadas absolutamente por la conquista cultural española, en este mestizaje que hubo, ¿no? Y nace el canto a lo humano, a lo divino, incluida la cueca, si bien su origen no está del todo claro y se sigue debatiendo sobre eso, pero ahí ocurrió algo, ¿no? Y la academia no le ha dedicado el tiempo para estudiarlo. Son músicas que posiblemente pudieron haber entrado en periodos de extinción, por decirlo de alguna manera, porque eran transmitidas de manera oral. Violeta Parra, por ejemplo, se preocupó de eso. Para ella fue un problema real pensar que estas músicas iban a morir, y tomó una grabadora y se metió en los campos y decidió hacer un registro de estos cantores y cantoras, y como no sabía desde la academia, no podía transcribir en pentagrama, ¿no? Entonces llama a Gastón Soulet para decir: amigo, por favor haz tú la transcripción. Siento que esto nos demuestra cómo ella, sin pertenecer a la academia, tomó esa iniciativa, y fue así como se publican los cantos folclóricos chilenos en 1979, que yo siento que es un libro que marca un hito y que demuestra un poco esta mixtura, ¿no? De hacer música popular y de abarcarla desde la metodología, la investigación, el trabajo en terreno, que es un poco lo que el Magíster de Estética de Música Popular propone. Súper necesario para la realidad actual de la música popular chilena. En la asignatura que yo voy a dar se van a ver la forma y la estructura de la décima, la forma y la estructura de la cueca, que son formas rígidas. Se van a ver sus exponentes históricos, asuntos organológicos, y sobre todo también profundizar un poco en los nuevos exponentes que están haciendo esto, que son muchos, incluyéndome, ¿no? Desde la cantautoría, con temas contingentes y con nuevas sonoridades, con sonoridades bastante contemporáneas. Entonces siento que se hace imprescindible que estos espacios se abran para enaltecer un poco este patrimonio sonoro que nos pertenece y hacerse cargo de esta deuda que tenemos con la música popular chilena. Eso. ¿Quién quiere continuar? Bueno, sigamos el orden. La verdad es que para mí el desafío que se planteó cuando me invitaron a ser parte de este proyecto de formación tiene que ver un poco como
una manera de hacer carne, hacer realidad los sueños de los artistas. Desde mi propia experiencia que como actor y miembro de varias compañías de teatro, siempre fue como la necesidad de, primero, cómo le damos forma a un proyecto, cómo lo financiamos y cómo lo llevamos a cabo. Yo creo que siempre esa mirada estuvo muy pauteada por lo que son los fondos, que es un tema muy crítico, que es el financiamiento de un proyecto cultural, un proyecto artístico. Y ahí como que a principios de los 90 diría yo que como que surge esta necesidad como de que las compañías de teatro, que es como el ámbito donde yo me muevo, es como cómo nos ponemos al día, cómo nos enfrentamos a la planificación de un proyecto y una vez adjudicado, cómo hacemos que este proyecto se lleve a cabo y funcione y sea exitoso. Yo creo que también eso en paralelo fue como también generando ciertas instancias de formación que a principios de los 90 era muy ambigua. Uno tenía profesores que sabían mucho de economía, de administración, pero la bajada o el contacto que ellos tenían con el mundo artístico era escasa. O sea, a lo mucho algunos eran públicos de aquello, pero muy pocos habían tenido como la experiencia propia de llevar sus propios proyectos artísticos adelante. Entonces, desde ese momento hasta ahora, yo he visto cómo mucha gente del ámbito artístico, muchos creadores, han incorporado herramientas en su trabajo, herramientas de gestión, de producción. Entonces, mi trabajo tiene que ver con eso. Primero con la experiencia que he tenido como actor, como productor de teatro, y hace 15 años que dirijo un teatro, el Teatro del Puente, que está enfocado a apoyar, a difundir el trabajo de compañías emergentes. Entonces, desde ese lugar es como también un poco recoger toda esa experiencia que uno ha tenido y en paralelo con la formación que también he tenido en temas de gestión y de producción, es como yo pienso mi proyecto artístico, cómo lo bajo un poco el nivel de angustia, porque cuando uno sale de la escuela de teatro o cualquier formación artística, uno dice, sé pintar, sé bailar, sé hacer música, sé actuar, pero ¿cómo me inserto en un mundo laboral? ¿Cómo hago que esa creación que yo tengo, que me nace del alma, llegue a la gente y cómo puedo yo vivir de eso? Y justamente este módulo que yo voy a hacer, que es de administración y planificación de proyectos culturales, está enfocado a eso. ¿Cómo llevamos ese sueño, esa utopía, ese ideal que nosotros tenemos a una cosa súper concreta? Y para eso vamos a trabajar herramientas súper claras, súper concretas de planificación y de administración de proyectos, que tiene que ver como una manera de pensar el proyecto en su entorno, en su contexto, en un contexto social, en un contexto económico, en un contexto artístico, a llevarlo a cosas muy, muy concretas y que el día de mañana yo sepa exactamente qué voy a hacer mañana, pasado mañana y en 2 años más con mi proyecto, depende del alcance que yo quiera darle. Yo voy a volver atrás a la cosa genérica, digamos, del por qué el estudio posgrado en las artes. Creo yo que Chile es un país particularmente mezquino en darle oportunidad a los chicos en su educación básica y media para desarrollar sus atributos, sus talentos, etc. Y mi experiencia por años en la Universidad Católica era que recibíamos alumnos que lograban entusiasmar y quebrar la fuerza de la familia muchas veces, que no puede estudiar música porque esto, por lo otro, y llegaban, ¿no es cierto?, a surgir en una actividad musical recién a los 15, 16 años. Entonces ahí hay una cosa estructural que hace muy necesario que en general la institución, y menos mal que como esta lo hace, le da una oportunidad a aquellos jóvenes que se iniciaron llamados tarde, ¿no es cierto?, en su práctica musical y necesitan herramientas para mejorar su performance, su entrega, su creatividad en el transcurso de sus vidas. Creo que eso es una necesidad real, más allá de lo que decía
Javier, en el sentido de academizar o no academizar. Yo creo que es independiente, creo que ese término incluso diría yo que está casi obsoleto, porque de alguna manera la vivencia artística hace que se junten y se unan las experiencias tanto personales como de otros, ¿no es cierto?, diferentes géneros, y eso permite enriquecer, porque estamos en un mundo en que no hay escuelas estéticas propiamente tal. Hay una diversidad, hay que saber moverse en esa diversidad, hay que saber mucho de ciertas técnicas, ciertas situaciones muy locales, pero a la vez abiertos a toda la experiencia de las improvisaciones, ¿cierto?, de las culturas, de los pueblos originarios, del folclore, etcétera, y para poder unir esa experiencia y buscar el camino propio. En ese sentido, claro, a mí me toca acá aportar con un curso de análisis y de analogía que justamente busca entregar herramientas abiertas, ¿no es cierto?, para su aplicación en todos los intereses que cada uno pueda lograr consolidar, digamos, como proyecto. Creo que es importante entonces el estudio posgrado en las artes, fundamentalmente porque además acortaron las licenciaturas en su momento. Antes duraban 5 o 6 años, algunas 7 incluso, y las acortaron todas por decreto, ¿no es cierto?, a 4. Hace que todo el fenómeno artístico quede un poco comprimido y realmente necesita, yo creo que es bueno que tomen conciencia los jóvenes, necesitan tiempo, porque el arte requiere experiencia, fundamentalmente se hace, se va haciendo día a día, y tener la oportunidad de estar cerca de maestros, de gente que sabe, permite efectivamente llegar más lejos. Así que creo que es fundamental el posgrado en disciplina artística en general. Y un detalle, para tomar un poco lo de Freddy y de la gestión. Efectivamente, además estamos en un mundo donde cada uno tiene que arañar las paredes solo, y por lo tanto la gestión y la expertise o el conocimiento de cómo insertarse en esta suerte de industria cultural creo que es fundamental. Así que estos 2 magísteres en realidad son clave. Yo quiero tomar el de ustedes. Yo el de ustedes. Hacemos intercambio ahí. Claro, un poco para seguir el hilo, me parece que tener estudios de posgrado o especializarse en ciertas áreas que a veces la formación de pregrado no te da, no tienes ni el tiempo o los espacios para desarrollar. Por ejemplo, la gestión o producción de proyectos artísticos, en el caso nuestro, es fundamental. Yo siempre ahí, bueno, María Elena, primero le agradezco que me haya invitado a este magíster, y siempre tenemos esos debates y esas discusiones en que decimos, pucha, qué ganas de que tengan un 5º año, 2 semestres más, y que solo sea que armen sus proyectos y que puedan tener una formación más profunda sobre cuáles son las políticas culturales, dónde se tienen que insertar, cómo pensar en un proyecto estratégico, que ese es el tema de mi curso, cómo comprender que uno está en un entorno y que ese entorno no es la gente que tú conoces, sino que también es lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en el mundo con respecto a la disciplina que tú desarrollas, y cómo podemos sí soñar con llegar a esos lugares que uno ni siquiera se le ocurren a veces, de donde puede ir a hacer sus proyectos artísticos, y comprender que muchas veces es un tema de voluntad y de ignorancia de la gente que puede apoyar tu proyecto, y no solamente que el Estado no me da el fondar y no apoya mi proyecto, y por eso yo soy un miserable artista que no tengo cómo pagar las cuentas de la luz. Que esas son muchas quejas que tenemos con nuestros colegas. Yo vengo del teatro, pero también estoy trabajando en este momento con temas de fomento lector en bibliotecas, y lo veo como a todo nivel, como pucha, no hay oportunidades. O sea, las oportunidades están. Lo que hay que cambiar también un poco, creo que es la mentalidad de los artistas, que salimos a veces de la escuela después de que nos han fomentado la producción de proyectos, y yo mi talento y lo estoy expresando aquí, y no sabemos qué hacer con él. Y eso también es algo que ha pasado en Chile, no sé, desde que se crean los fondos de cultura, desde que surge el Consejo de la Cultura, ahora Ministerio de las Artes y las Culturas y el Patrimonio, un nombre largo que se me ha
veces se me olvida una parte, se ha fomentado la producción y se está tratando, quizás un poco tardíamente, pero nunca es tarde para esto, no solamente pensar los proyectos o pensar el arte, incluso en el área de investigación, que también es nueva en Chile, o sea, no tiene tantos años, sino que pensar que los proyectos son mucho más que la obra de arte, sino que son también a quién van dirigidos, dónde se hacen y cómo cambian la vida de las personas, que eso para mí es lo fundamental, entender que un proyecto, que el arte, que un proyecto cultural puede cambiar ¿cómo se dice? La situación de alguien que nunca había visto, por ejemplo, nunca había comprendido una exposición de arte, de pintura, y ahora tiene herramientas para comprenderlo también en su contexto. Y bueno, por ahí un poco mi curso tiene que ver con pensar proyectos estratégicos y aprender a quién acudir, qué se puede conseguir y qué no, porque también nos pintan a veces que es cosa de hacer un certificado de ley de donaciones y la plata llega así para hacer nuestro proyecto, pero a veces con ingenio y también con entender quién es la persona o quién es nuestro público objetivo, no solamente el que ve nuestra obra, sino que el que le interesa nuestra obra, cómo podemos llegar a él y hacer de él un socio en nuestro proyecto, no solamente alguien que nos ponga el dinero, que es lo que siempre esperamos así como primera mirada. Y un poco por ahí es donde quiero también enfocar la parte que me corresponde a mí en este magíster. Súper. Tomándome de lo último que dice Lucía, nace una pregunta que es respecto del perfil de ingreso que tenemos, que es que aceptamos no solo artistas, sino también profesionales que tengan una trayectoria demostrada en alguna área humanista, artística. ¿Cómo ven ese cruce de que en música, por ejemplo, pueda llegar un periodista que escribe sobre música o un gestor que sea un abogado que quiere... ¿Cómo eso puede ser un aporte? O quizás, en su opinión, no, pero me interesa, porque es nuestro perfil de ingreso, digamos. No sé si te pueden decir algo al respecto de eso, si les parece relevante o no. Yo encuentro que es sumamente relevante. O sea, hoy día en Chile hay periodistas dedicados a la música, a publicaciones musicales. Eso es un espacio que ya está abierto. En los premios Pulsar se está premiando a la mejor publicación musical del año, ¿no? Entonces, creo fundamental que los periodistas se formen musicalmente para tener mayores herramientas para poder entender, opinar y pensar la música. Va a hacer que esto tenga un mayor sentido de responsabilidad, ¿no? Con el oficio mismo. Así los críticos de arte o qué sé yo, ¿no? A veces a uno ni se le ocurren los cruces, pero creo que para hacerlo bien y completo y de manera responsable es sumamente necesario informarse, estudiar y profundizar en los puntos de interés. Me parece maravilloso que no solo sea para músicos en este caso. O sea, claro, una disciplina se hace solo formalmente, porque yo creo que también la pregunta amplía el foco a que es un experto en algo, o cómo se puede canalizar ciertos conocimientos relevantes que vienen, conocimientos previos que no todos provienen de la formación académica formal. Siempre son un aporte. Muchas veces estamos entre nosotros pensando los proyectos y a veces hay alguien que viene de otra disciplina o de otra área de conocimiento y que siempre va a enriquecer este debate. Estamos en una era en que está todo a mano, la información circula por internet así rapidísimo, las redes sociales, y creo que también ir con esta época significa estar abierto a alimentarse también de lo que los otros nos puedan ofrecer en nuestra disciplina, y a veces hay resultados impensados y maravillosos. Sí, sobre todo considerando que en los tiempos que corren, y puede ser parte de una utopía, pero yo creo que si vamos a generar cambios tiene que ser desde las agrupaciones sociales, desde la voluntad que tiene la gente de reunirse y crear cosas, identificar necesidades comunes, ambiciones, sueños comunes, y desde ese lugar, cuando uno habla como de la gestión o administración de proyectos artísticos o culturales, es una
un espectro muy amplio, desde la junta de vecinos que se junta a organizar el día D, o el club de lectores de la biblioteca que quieren organizar un encuentro. Ahí ya hay una intención de un proyecto, hay una intención de crear algo que se sostenga, que convoque, que tenga resultados, que tenga un objetivo, y eso es gestión. Entonces, desde ese lugar, lo interesante que nos permite esta formación es como abrir la mirada y sentir que somos todos parte de, y que todos tenemos la responsabilidad, el derecho y el deber a ser partícipe de lo que queremos hacer. Nosotros construimos el sueño y nosotros aportamos a ese sueño. Entonces, no solamente vamos a aprender a producir una ópera para el teatro municipal, sino que también podemos aprender cómo hacer un encuentro de la muestra de los talleres de artesanía, la muestra de los alumnos, de los chicos que se juntan a tocar en una orquesta de barrio, o un club deportivo que hace un campeonato deportivo también. Ahí hay un proyecto. Entonces, cuando hablamos de proyecto cultural, es una visión muy amplia que tiene que ver como con la vida misma de las personas. Y obviamente desde ese lugar todos los saberes, todos los conocimientos son un aporte. O sea, a mí en todos los programas de formación en los que he participado como alumno, me ha tocado interactuar con gente de diversas disciplinas, con profesores, con periodistas, que son muchos también, con mucha gente, y uno ve que todos tienen una mirada y que siempre es enriquecedora. Y es lo que pasa hoy en día si uno analiza más o menos la geografía cultural de lo que está pasando en Chile en términos como de organicidad, de institucionalidad. Uno ve desde la bajada, desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, pasando por las municipalidades, por las fundaciones, las corporaciones, las juntas de vecinos, los clubes. Es un espectro muy amplio. Entonces, desde ese lugar, todo el mundo que tenga una idea, que tenga una pequeña experiencia en algo de organizativo, es bienvenido, y yo creo que va a ser una súper herramienta para ellos. Y yo quisiera aprovechar también, dado que tú hiciste un atisbo de capaz que estemos en contra de la idea. Claro, en música existe ese tabú, ¿cierto? Es que yo no sé nada de música, ¿cómo voy a estudiar música desde fuera de la disciplina? Creo que es un tabú que de alguna manera no existe, fácil de romperlo, justamente en la incorporación. Yo creo que lo que han dicho ustedes en la integración de diversas ópticas, ¿no? Siempre va a ser un aporte, porque estamos en un mundo de diversidad. Y no solamente el hambre que pueda tener un abogado, un periodista, un arquitecto, qué sé yo, un ingeniero comercial, en hacer un magíster en estética de música popular, por ejemplo, dice, no, pero es que, ¿cómo? Y esa cosa de las líneas y esas pelotas, es chino, digamos, ¿no? Pero resulta que no, yo tengo la experiencia ya de haber tenido alumnos en otras universidades, en magíster, de sociólogos, etcétera, y perfectamente pudimos trabajar, porque hay una cosa importante, y la dije la otra vez que nos reunimos, la gente se olvida que el músico no solamente es aquel que compone, no solamente es aquel que toca un instrumento, sino que el que oye. Nosotros todos somos músicos. Entonces tenemos capacidad de percibir ciertas cosas, y si nos dan herramientas para profundizar esa apreciación y esa óptica frente a este lenguaje sonoro tan inmaterial, ¿no es cierto?, es perfectamente factible. O sea que ahí yo quiero recalcar es que este famoso tabú, es que yo de música no sé cómo meter ahí, no existe. Verdaderamente hay que recordar que nosotros al oír música somos músicos, nos interesa la música y por lo tanto podemos entrar en ella en una experiencia más profunda, incluso hasta técnica, porque es igual que cualquier disciplina. Uno que sabe de arquitectura cuando entra a arquitectura lo aprende ahí, ¿no? Esto es lo mismo. No se trata de quedar fuera porque este es un mundo extraño, ¿no es cierto?, tan curioso, y que hay que saber leer música. No, yo diría que es bueno aprender a oír música. Una última
pregunta, tema. Ay, perdón. Una última como tema a plantear que tiene que ver con los límites de la gestión y la obra. ¿Es separable? Sobre todo en el contexto que vivimos hoy en día, un poco tomándome la frase que decía Alejandro de rajuñar la posibilidad de hacer. Hay otra frase que inventó un amigo que es hacer de tripas bolsillo, que en el fondo es a través de gestionarse, poder fomentar y hacer circular una creación propia. Hoy en día existe la separación, incide una en otra, o sea, es una pregunta un poco dirigida, pero creo que es un tema relevante dentro de lo que estamos hablando, por un lado desde de un arte en concreto que genera objetos sonoros, y otro que es cómo esos objetos, poniendo el ejemplo de la cadena, se distribuyen y se ponen a circulación y que pueda percutir tímpanos de personas. Ese es el tema. Sí, bueno, que eso está muy vinculado a una especie como de prejuicio que existe con la gestión, sobre todo de los artistas, que es como casi como que yo tengo que adaptar mi idea, mi creación a un modelo de mercado para vender mi proyecto. Sí, y eso es nefasto, y yo creo que, pero cada día es menos. A mí me toca trabajar harto con gente muy joven que tiene muy incorporado eso, que no es una forma de vender mi proyecto, sino que es como cómo hago realidad mi proyecto. Y cuando uno tiene las herramientas de planificación y de administración de ese proyecto, uno siente que los recursos se optimizan y que yo puedo llegar a la gente, que mi obra de teatro, mi concierto, mi pintura la está viendo gente, y la gente está siendo feliz con ese trabajo. Y ahí uno dice, claro, si yo quiero ir con una obra, por muy pequeña que sea, a una biblioteca en el último rincón de la isla de Chiloé, y yo llego allá, tengo que hacer un trabajo para poder llegar allá, no es espontáneo. Entonces, y uno se da el trabajo, y ese trabajo tiene un sistema, tiene una metodología, y cuando uno llega y se para frente al público y recibe el aplauso, después conversa con la gente, uno dice, valió la pena planificarlo, pensarlo. No es yo voy a hacer un proyecto, también puede hacerlo, también identificar ciertas necesidades que haya en este mercado cultural y hacer un proyecto de acuerdo a eso. Pero también puedes verlo de otra manera, es decir, yo tengo algo y veo cómo ese algo, esa idea, ese proyecto lo puedo insertar en el entorno en el que estoy viviendo hoy en día. Entonces, creo que van de la mano, o sea, la línea esa que en algún momento era como así de grande, yo no voy a someter mi creación a estas políticas, a estas reglas del mercado, es como que si yo quiero hacer un proyecto tengo que pensarlo. Sí, yo quiero sumar también, o sea, primero yo creo que sobre todo los que hacemos gestión y producción de nuestros propios trabajos, que yo no puedo separar el cómo hago las cosas de lo que hago. O sea, pienso en poner en escena una obra y estoy pensando desde el primer momento no solamente en lo que voy a mostrar en el teatro, sino que estoy pensando cómo lo voy a hacer, esta planificación, pero también la forma en que lo voy a hacer. ¿Voy a innovar? ¿No voy a innovar? Bueno, si yo quiero innovar en la escena, creo que en la gestión y la producción también voy a innovar. Y puede ser una bonita experiencia. Como creativa. A veces, claro, o sea, soy creativa también en la producción y la gestión. Y cada vez más creo que los proyectos se están pensando, por toda también esta oleada de productores y gestores jóvenes de sus propios proyectos, que están pensando en todo el proceso, no solamente en la obra que van a mostrar. Y me parece bien interesante porque las productoras, que son en general mujeres, por ejemplo, en las artes escénicas, tienen una forma de trabajar media que se puede incluso de manual. Pero cuando los artistas hacen sus propios proyectos, innovan en aquello. Y eso enriquece también la disciplina, y la obra no la constituye solamente lo que muestran, sino que desde el día uno, los ensayos abiertos, sigo con el ejemplo del teatro, que es el que tengo más cercano, pero también lo que sale en la prensa, cómo comunico mi obra. Entonces se está ampliando este espectro de la obra. Cuando se analiza qué obra hubo el año 2018,
también se va a empezar a hablar de lo que esas obras provocaron en el espectador, en los territorios. Como siento que esto está cambiando y creo que es positivo, porque estamos entendiendo que esa es una forma de entrar también en las bases de lo que estamos construyendo como sociedad. Y además también es una super instancia para pensar también mi idea, mi impronta creativa. Es como ponerla a prueba también, porque es muy frustrante todo el trabajo que uno hace, el trabajo creativo, de pensar algo, de llevarlo a cabo, de construir algo, de lo que sea, una obra, y que después llega el momento de mostrarlo y no hay nadie. Entonces dice, y la pregunta es, ¿por qué no hay nadie? Entonces uno dice, a ver, pero esta obra, ¿tú crees que es apropiada para este público, para este lugar? ¿Se puede dar? Entonces hay un montón de cosas que uno puede, siempre están los riesgos, siempre está la amenaza de que no funcione, pero cómo lo minimizamos es pensarlo. Y como decía la Lucía, la gestión y la producción puede ser muy creativa también, puede ser un espacio muy estimulante también para ver qué hago, pensemos en otros públicos y cómo llegamos a ese público, en qué lugares lo hacemos y a quién asociamos, a lo mejor le puede interesar. Entonces es un espacio súper creativo y súper interesante también. Yo quiero mencionar algo, mirándolo desde la música, ¿no? Que a veces uno va tan solito con la propia obra, porque en el teatro son compañías, ¿no? Entonces hay un grupo grande y por lo menos para apoyo moral, ¿no? Pero en la música muchas veces somos aislados, solos, contigo y tu música, y creo que Internet y las redes sociales también han hecho una gran pega ahí, porque uno también puede desde hacer llamados de convocatoria de apoyo financiero a quienes te siguen para poder desde lanzar un disco o montar un concierto en alguna parte, o compartir el día a día de tu proyecto musical. O sea, hoy día hay agencias que se dedican a vender eso, al término de que ha sido un negocio rotundo. Yo aplaudo la autogestión en ese aspecto, ¿no? Como empoderarse un poco del propio proceso, compartirlo con quien está al otro lado y hacerlos partícipes de la propia creación, que es algo que en la música también está ocurriendo. Quizás yo creo que ahí nos quedamos. Porque... Sí. Bueno, me están avisando, de hecho, por interno que estamos ya... Perdón. La poca costumbre, pero ya habrá más instancias. Claramente el tema da para largo, siempre nos quedamos con ganas de más. Quizás nosotros podemos seguir, pero por lo pronto, Lucía, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Freddy, muchas gracias, y Javiera, muchas gracias por embarcarse en este bonito proyecto que creo que además está haciendo un salto importante para nosotros como universidad, como institución. Así que muy agradecido por su presencia y también por esa labor que están haciendo día a día, construyendo los cursos. Eso. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.